Hola, muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Fernanda García Durán y junto con mi equipo vamos a explicar lo que es el finalismo. Para comenzar, hay que ver que el finalismo es un sistema penal que proviene de la teoría del delito. Consiste en ver en la acción el ejercicio final de la actividad humana. Esto se refiere a la acción que va a tomar el sujeto que está delinquiendo, ya sea una acción culposa o dolosa. A continuación definiremos con exactitud lo que es el finalismo, la teoría del delito y el derecho penal. Gracias. Hola, mi nombre es Giovanni Joseph Warner Beltrán y yo voy a presentar el derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho que se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, de castigo que se reversa el Estado para aquello que violente las normas de convivencia o de conducta. El derecho penal comprende la creación y el estudio de las leyes penales, aquellas que se completan justamente de lo que no es un delito. Las características del derecho penal. El derecho penal se rige por los siguientes principios: la presunción de la inocencia, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad del castigo y la legalidad del derecho. Los elementos del derecho penal. Todo acto de un interés para el derecho penal consta de los siguientes elementos: el delincuente, a quien se le acusa de haber quebrado la ley y quien ha sido presado por ello. El delito, una ruptura concreta de la ley tribunal del delincuente. La pena, el castigo o la sanción que proporcionará a la gravedad del delito. Y el juez, un ciudadano experto en la ley que supervisa el funcionamiento del juicio. Gracias. Hola, mi nombre es Domínguez Moreno Sotzuyolotzin y yo les hablaré sobre la teoría del delito. La palabra delito viene de delinquere y es la conjugación del verbo delinquir. La teoría del delito es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuáles son los elementos o características que deben de ocurrir en una conducta para que sea considerada como delito, o en su caso, cuáles son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad del delito. Dentro del derecho penal, esta teoría representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un individuo procesado, y también es necesario y de gran importancia analizar y establecer si se ha dado la afectación a un bien jurídico protegido o considerado fundamental. Gracias. Mi nombre es Martínez Nolasco Palmira del Carmen y mi tema es los sistemas penales. Los sistemas penales son corrientes que nacen de una doctrina para el estudio del derecho penal y son utilizados para el análisis de la teoría del delito. Fueron creados y desarrollados en Alemania y posteriormente fueron utilizados en México con un sistema jurídico de tradición. Existen 4 principales sistemas. El clásico, que se basa en lo objetivo y descriptivo, y nos dice que las conductas típicas pueden ser penadas y las atípicas o las que no reúnen todos los requisitos no serán tomadas en cuenta. El finalismo se integra por ser objetivo y subjetivo, que va de lo real y lo material, donde conlleva la voluntad con el hecho. El finalismo se caracterizó por su lado subjetivo, donde sus aportaciones fue la incorporación del dolo y la culpa. El funcionalismo tiene como base principal a la sociedad y su interpretación, donde la conducta puede ser dominada voluntariamente y se puede resolver los cuestionamientos sobre los delitos culposos, mientras que el sistema modelo lógico se basa en la lógica matemática y en su estructura, en la distinción de los niveles de lenguaje, donde se integra una postura teórica a partir de diferentes elementos. En otras palabras, hace una distinción entre el conocimiento analítico y el sintético. Gracias. Soy Carmen Chiñas Kenia y voy a hablar sobre la teoría de la acción finalista. La teoría trata de observar la acción y tiene como objetivo principal el dolo, es decir, la intención con la cual el sujeto pasivo decide realizar una acción que vaya en contra de las leyes penales. La idea principal de esta teoría es lograr hallar los elementos estructurales en la acción humana que son relevantes para el plano penal. La concepción se da como crítica de la influencia que existía del naturalismo en el derecho penal, al mismo tiempo que se criticaba la filosofía jurídica neokantiana, haciendo un hincapié en la separación entre lo que es el ser y el debe ser. Por eso remarcaba la necesidad de estructuras lógico-objetivas, y la primera de ellas es el concepto ontológico de acción humana. Con esta expresión es ejercicio de actividad finalista. La acción humana es guiada por la voluntad, debe ser tomada en cuenta en el concepto de la acción. También hablaba acerca de que la finalidad y voluntad de realización son sinónimos. Por ello rechaza el concepto de la finalidad. Además decía que este comprende las consecuencias que sigue el fin perseguido por el autor y algunas unidas a la realización del bien. Rechazaba la extensión de la finalidad a todas las consecuencias previstas por el sujeto y quedaban fuera de la voluntad de realización, según él,
aquellas consecuencias que el autor prevé como posibles, pero confío en que no se produzcan. Gracias. Soy García Durán y de igual manera se descubrió que en Wells existían dos acciones, la acción culposa y la acción dolosa. En la acción culposa se basaba en la concesión finalista evitable. Esto quiere decir que puede evitarse. Un ejemplo de ello se basa cuando alguien está limpiando un arma de fuego y esta se encuentra recargada y se dispara y mata a un tercero. Esto no se puede ser tipificado ante la ley ya que no fue con ningún tipo de intención. En cambio, la acción dolosa es totalmente contrario a la acción culposa, ya que aquí ya hay una premeditación, ya hay una meta, hay una planificación del acto y además de eso sabes las consecuencias que vas a llegar si se descubre tu acto. Por ello mismo se tipifica ante la ley en el Código Penal, ya que tú lo haces con toda la intención de realizarle algún daño al sujeto, ya sea al bien jurídico o al bien personal. Gracias. Yo soy Hernández Ortega Alberto y voy a hablar sobre Hans Welzel. Nació el 25 de marzo en Turingia en 1904 y falleció el 5 de mayo de 1977 en Andernach, a la edad de 73 años. Propuso la teoría de la acción final, dando origen a la teoría de la acción finalista como hoy en día la conocemos, en la cual se plantea una sistematización jurídico-penal diferente a la ya conocida teoría causalista. De este modo, se entiende que Hans acepta que el delito parte de la acción y que es una conducta voluntaria, pero con una misma finalidad. Por otro lado, Hans explica que para el finalismo solo existen tres elementos: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Su doctrina finalista se expandió en el momento en que se publicaron sus obras de derecho penal. Gracias. Soy García Durán María Fernanda y hoy me tocó exponer lo que es el finalismo y sus principales aportaciones. Tiene como objeto el dolo, es decir, la intención. Tuvo lugar dentro del marco de la crítica de la influencia del naturalismo en la ciencia del derecho penal, perceptible en el concepto causal de la acción, así como de la crítica de la filosofía jurídica neokantiana. La primera vez que se utilizó la palabra finalismo fue propuesta por Welzel, el cual explicaba que la acción consistía en el ejercicio final de la actividad humana. Su enfoque era objetivo como subjetivo. El subjetivo se enfocó en el dolo, la culpa y sus elementos correspondientes. Mientras tanto, el objetivo se refería al núcleo real material de todo delito. La acción tenía como sentido un fin. En otras palabras, si un sujeto realiza una conducta prevista en la norma jurídico-penal, aunque sin el propósito final del dolo, no habrá realizado una acción jurídico-penal. Gracias. Mi nombre es Dima Sendaña Ana Gabriela. Como ya se ha mencionado, Welzel fue uno de los principales aportadores a este movimiento. Él se basaba en tres elementos principales, que eran el objetivo a conseguir, los métodos para conseguirlo y sus posibles consecuencias. Él decía que la antijuricidad es siempre la contradicción ante la conducta real y el ordenamiento jurídico. Aquí nos dio a entender que el tipo no puede ser antijurídico, sino que solamente la realización del tipo puede ser antijurídica. El reconocimiento por el finalismo ha hallado una amplia acogida en la ciencia de derecho penal española y en la de los países iberoamericanos. La problemática de esta acción finalista fue muy intensa en los años 60 y 70, donde se publicaron principalmente en España numerosos e importantes manuales y tratados de la parte general del derecho penal. Gracias. Soy Altamirano Martínez Ibet y voy a hablar sobre la influencia de Welzel en la ciencia del derecho penal español iberoamericana. La doctrina finalista fue divulgada por el profesor Rodríguez Muñoz en España. Se expone en varios artículos hablando del finalismo, las consecuencias de la teoría del delito y las críticas del finalismo en los delitos culposos. Con base en la doctrina de la acción finalista, se han publicado en España y en los países iberoamericanos numerosos importantes manuales y tratados de la parte general del derecho penal, así como importantes libros, tales como El conocimiento de la antijuricidad en la teoría del delito, Una nueva concepción del delito, la doctrina finalista, la traducción del Tratado del Derecho Penal de Maurach y el nuevo sistema del derecho penal de Welzel. Es importante recordar que el finalismo expresado por Welzel en el derecho penal se basaba en las diferentes estructuras de la lógica objetiva, en la acción humana, donde se relacionaba la conducta dolosa con la culpabilidad. Eso los llevaba a un error de prohibición. Según dice José Cerezo, Welzel consideraba que sus estructuras son perceptibles y son destacadas
desde la concepción del ser humano, los cuales no solo son ontológicos, pues también existe un componente normativo, los cuales podemos observar en los conceptos de acción y omisión del finalismo. Gracias. Mi nombre es Woutley Flores Mavi y voy a explicar la influencia del finalismo en la dogmática penal. Todo lo que el ser humano realiza lo hace obedeciendo a un fin determinado. Para los finalistas, la acción humana es una conducta que pretende un objetivo. La tipicidad en el esquema finalista admite diferentes causas de justificación de la acción que menciona un bien jurídico tutelado, descartando que para muchos doctrinantes expertos sigue siendo un hecho que antecede a la antijuridicidad. La antijuridicidad en el finalismo, no dirá Agudelo, lo denomina como valor de acto o valorada según sus logros y alcances. La conducta del sujeto se puede valorar independientemente de que éste haya logrado o no su fin o cometido. La antijuridicidad es un juicio donde solamente se va a verificar si la persona se encuentra o no amparada por una causal de justificación. Si se encuentra amparada, el indicio de la antijuridicidad queda desvirtuado. Si no se encuentra, el juicio queda confirmado. Entonces, la problemática de la antijuridicidad comporta fundamentalmente el análisis de las causales del juicio, de la justificación. La culpabilidad en el finalismo es un juicio de reproche, el cual goza de la imputabilidad, la conciencia actual y potencial de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. La capacidad de culpabilidad es la imputabilidad exactamente de la misma forma para la dogmática neoclásica. La exigibilidad de otra conducta funciona de manera similar. Únicamente se tendría que agregar que en el finalismo existe una división entre el ámbito del deber, que es el campo del injusto, surge cuando se quebranta el deber, y el poder es en el ámbito de la culpabilidad y la exigibilidad de otra conducta. Para mayor claridad se estructuran diferentes teorías. La teoría del dolo es el conocimiento de la antijuridicidad perteneciente al dolo, pero se distingue. La teoría estricta del dolo es el conocimiento del injusto, hace parte del dolo y debe ser actual, cuando hay un error o cuando el sujeto no es consciente de que obra injustamente. La teoría limitada del dolo solo exige para la existencia del dolo el potencial conocimiento del injusto. Y la teoría de la culpabilidad afecta la conciencia de la antijuridicidad. En esta teoría se afirman que todos los errores de prohibición, sean directos o indirectos, reciben el mismo tratamiento y sufren las mismas consecuencias. Gracias. Mi nombre es Cervantes Corona Rafael y yo voy a hablar sobre la crítica al finalismo. La principal crítica de las doctrinas penales a la teoría finalista es el hecho de que ella no logra contemplar los crímenes de carácter culposo. Es decir, que una vez que sus resultados no se dan a través de una acción que reconozca el fin obtenido, sino más bien a través de un acto negligente, imprudente o impérito. De lo anterior se puede deducir que la responsabilidad penal no existe si en la acción faltan los elementos subjetivos, en este caso es el dolo, la culpa o preterintención, o si quien incurre en el hecho actúa en concurrencia de una causal exculpante de responsabilidad, como es el caso fortuito, la fuerza mayor, el error de tipo o el error de prohibición. Otra crítica al sistema finalista es la del delito, pues para esta escuela el delito es una acción injusta y culpable, donde dicha injusticia nace de la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, entendiéndose la culpabilidad como una consecuencia natural. Este tipo penal consta de una parte objetiva, que son los sujetos y los objetos, y de otra subjetiva, que viene siendo el equivalente al hecho doloso, culposo o preterintencional. Por lo tanto, el delito tiene que ser analizado tanto de una forma subjetiva, o sea, en sus razones, como o de forma objetiva, es decir, en sus hechos. Y también la pena, pues la pena para el finalismo es la consecuencia de haber obrado con culpabilidad. Esta tiene tres fines. La primera es el preventivo, dado por la amenaza de la carga aflictiva. Otro retributivo, dado por la aplicación de la sanción, y uno resocializador, que se deriva de la ejecución de esa pena. Sin embargo, la pena debe cumplir con una función preventiva, nunca retributiva, además de que el tratamiento penitenciario debe buscar la resocialización de las personas. Y finalmente, en conclusión, podemos decir que la escuela finalista ha sido de gran ayuda para poder entender con mayor facilidad todo acerca de la teoría del delito. A consideración de sus servidores, el finalismo justifica de mejor manera el delito, pues existe un fin en concreto que establece el sujeto activo, como algo del que está consciente de que desea hacerlo, ya sabiendo de las consecuencias, pues decide finalizar su acción, a diferencia de otros sistemas como pueden ser el causalismo. Este tema es muy relevante para la dogmática jurídico-penal,
pues debe intensificarse la búsqueda de los criterios que puedan servir de contención a las extralimitaciones, así como profundizar en el análisis de diversas instituciones jurídico-penales, pero atendiendo principalmente a pues, nuestras realidades. Muchas gracias por su atención.